Saludos familia, bendiciones, sean más que bienvenidos a este Jay Santos Podcast. Nosotros el día de hoy estamos muy contentos de que ustedes puedan compartir con nosotros el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Antes de iniciar, déjame pedirte recordarte que te suscribas a este canal de YouTube si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si estás escuchando esto vía Spotify o Apple Podcast, suscríbete a nuestro perfil y te van a llegar las notificaciones cuando nosotros subamos un nuevo episodio. El día de hoy vamos a estar iniciando una serie que va a ser muy interesante. Y más que interesante, va a ser de mucha bendición para tu vida espiritual. Nosotros vamos a adentrarnos, vamos a elegir un libro de la Biblia, ¿verdad? Y ese libro de la Biblia lo vamos a estudiar no solamente en el trasfondo espiritual, sino en el trasfondo cultural, que era lo que estaba pasando cuando se escribió ese libro, la razón por la cual se escribió, el significado de muchas cosas, de cómo se hacía en ese tiempo. Esto con el motivo, la razón para que nosotros podamos entender más claramente la palabra de Dios. Pero antes de hacer eso, te vamos a dar un poquito de background de lo que es la Biblia. El día de hoy vamos a estar tocando el tema de cómo llegamos a tener la Biblia. Es decir, ¿por qué la Biblia es tan importante? ¿Por qué la Biblia es el libro sagrado que es? ¿Por qué no lo es, 1200 noches de aquel escritor? No, ¿por qué no es Don Quijote de la Mancha? ¿Es de la Mancha? Marcha. De marcha, como de marchando. Bueno, ese mismo. ¿Por qué no es ese igual que la Biblia? No tiene la misma importancia, la misma relevancia a través de los siglos. Vamos a estudiar todo eso a fondo para que usted tenga como una introducción, ya que al momento cuando estemos estudiando el libro, ya usted tenga este conocimiento. Vamos a tocarlo al menos la parte más importante. Para eso y en todos los demás videos de esta serie, nos va a estar acompañando mi amigo, mi compañero de prisiones, mi compañero en la universidad, Eric Pérez. ¿Cómo estás, brother? Todo bien, gracias a Dios. Totalmente una oportunidad de estar por acá, Johnny, con este primer video de esta primera aventura que vamos a tener por acá. Como Johnny ya mencionó, mi nombre es Eric Pérez. Tenemos la oportunidad y el privilegio de conocer, estudiar de Dios y entonces, pues, sobre todo, compartir ese conocimiento con ustedes. Lo que queremos, así como Johnny mencionó, es poder crear esta base, este fundamento para poder entonces elaborar en él, para poder entonces crear, luego de que tengamos este fundamento, poder entonces empezar a construir esa casa de conocimiento acerca de Cristo, acerca de Dios. Y así como Johnny mencionó, primero queremos establecer la importancia de la Biblia, la autoridad de la Biblia. ¿Qué hace la Biblia? La Biblia, como Johnny mencionó el ejemplo, ¿por qué no lo es la carta, cualquier otra carta? ¿Por qué no lo es el libro de Don Quijote? ¿Por qué no lo es cualquier otro libro famoso que tenga tantas impresiones? ¿Por qué la Biblia es la Biblia? ¿Y qué hace de la Biblia la Biblia? Así es, así es. Así que donde usted está, póngase cómodo, busque su palomita, que hoy nosotros vamos a estudiar acerca de la Biblia y su relevancia histórica. Antes de empezar, me gustaría recordarles, nosotros somos estudiantes de teología en la Universidad de Oakwood University, así la pueden encontrar. Nosotros a lo mejor no podamos abarcar todo el tema, sin embargo vamos a abarcar las partes importantes. Antes de entrar en materia como tal, Eric, yo quiero preguntarte, para ti, ¿por qué la Biblia para ti es tan importante? Esto lo vamos a desarrollar durante el podcast, el episodio, pero la Biblia es importante para mí porque la Biblia no solamente informa, pero también transforma. La Biblia, claro, me da la oportunidad de conocer cosas que sucedieron, pero sobre todo me transforma.
Y yo soy un producto de que la Biblia a mí me ha transformado poco a poco y es un proceso que se va a estar llevando a cabo hasta que Cristo pues complete aquella bendición y transformación, perfección. Pero la Biblia para mí es importante porque la Biblia me transforma, me muestra al transformador, a Cristo Jesús. Qué bueno, Eric. Y qué importante que la Biblia tenga, valga la redundancia, esa importancia en tu vida y que tú hayas sido transformado, que a diferencia de mí, tú no naciste siendo cristiano, ¿no? Tú vienes de un hogar que pudiéramos llamar secular. Uh-huh. Y conociste a Dios. Es un testimonio que en parte hasta es más impactante que lo que pudiera ser el mío, que yo desde que abrí los ojos ya estaba escuchando cantitos y cosas de la iglesia adventista, ¿no? Pero está bien. Pregunta importante en cuanto a este tema que las personas que nos están escuchando, déjenme decirle que ustedes no están escuchando un monólogo. Ustedes van a ser parte de una conversación que vamos a tener Eric y yo, que va a ser de beneficio para ustedes, así como lo va a ser para nosotros. Así que, Eric, nosotros tenemos la Biblia, ¿verdad? La primera pregunta: ¿cuántos idiomas tiene la Biblia? Claramente, eso es práctico, ¿no? La Biblia fue escrita en 3 idiomas. 3 idiomas que son hebreo, arameo y griego. La mayor parte de la Biblia en hebreo. Una pequeña, muy pequeña porción en arameo. Como por ejemplo, porque se sabe que muchas personas piensan que nada más está en hebreo y griego. Por ejemplo, ¿qué parte de la Biblia está escrita en arameo? La parte de la Biblia que está escrita en arameo tenemos Daniel, capítulo 1 hasta el capítulo 7. Tenemos unas pocas nociones también en uno que otro lugar. Pero también tenemos nociones de esto en Esdras. Ok. ¿Parte de Esdras o Esdras entero está escrito en arameo? No, solamente parte de Esdras también. Específicamente esas cartas que vienen desde el emperador. Oh, ok. Qué bueno. Entonces, tenemos la Biblia, ¿verdad? Tres idiomas. Hebreo, tenemos el arameo y tenemos el griego, que es todo el Nuevo Testamento. Correcto. Ahora bien, ¿cómo nosotros llegamos a la Biblia? O sea, ¿por qué ha sido el libro más importante a través de la historia en impresión, y no solamente en impresión? Hay personas que lo aman, hay personas que lo odian. Tenemos la Revolución Francesa, que hicieron una quemación de Biblia enorme. Correcto. ¿Qué importancia y qué uso, puedas darnos algunos ejemplos de personas que utilizaron la Biblia como excusa para hacer cosas malas, y cómo llegó esto a pasar? Esa pregunta es muy buena. Incluso tú mencionaste con el tema de los franceses, esa revolución. Y tenemos a Napoleón cuando por primera vez, y parte de nuestra profecía también, de nuestra interpretación profética de la Biblia como adventistas con respecto a esta caída, cuando Napoleón ataca y toma al Papa del momento. Toma Leo. Pero el caso es, lo que quiero mencionar es, respondiendo a esa pregunta, que la Biblia ha existido durante mucho tiempo. Uh-huh. Ahora, nosotros tenemos lo que conocemos con la Biblia es un libro que contiene 66, pero eso es lo que nosotros hoy conocemos. Okay. De hecho, tuve una vez una oportunidad de ir fuimos a una presentación hablando de los libros que la Biblia se presenta, no de los 66, sino cuando mencionan en términos de el libro de la vida, el libro de los sellados y así sucesivamente. Estaban hablando acerca de estos libros. Y se presenta esta ilustración, Johnny, de moviendo páginas a la izquierda, pero lo que nosotros conocemos como libro no es necesariamente lo que en esos tiempos se conocía. Ellos conocían lo que en inglés se le llama scroll, pero también es los papiros, que en vez de doblarse a la izquierda se abren, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos que entender que la Biblia es una biblioteca. 66 libros componen este libro. Y hay un proceso que se lleva a cabo para conocerlo. Ahora, ¿qué pasa? En la antigüedad y hoy en día también, pero más común dentro de las comunidades religiosas, la Biblia sirvió como autoridad. Específicamente, cuando las personas tenían la oportunidad, hablando ya de tiempos de Constantinos en adelante, estamos hablando del 300 después de Cristo en adelante,
Que Constantino fue uno de los emperadores romanos, ¿verdad? Ok. Que se convirtió al cristianismo. Supuestamente. Se convirtió, correcto, supuestamente al cristianismo. Y entonces aquí se acaba la persecución de los cristianos, ¿verdad? Pero entonces ahora entramos a un problema quizás mayor. Muchos pensaron que esto daba paz. Si lo vemos, esto da paz, pero uno de los mayores problemas que ha tenido el cristianismo es que se haya ligado con términos políticos y de poder. Porque ahora tenemos personas que quieren conocer, no necesariamente para buscar a Cristo y ser cambiados, sino para tener autoridad y poder. Y sobre todo utilizar esto para manipular personas. Tenemos personas que odian la Biblia. En la historia, personas que odiaron, como tenemos la Revolución Francesa, no querían saber de esto, porque era manipulada para oprimir. Esa palabra interesante, manipulada, porque si sabemos, por ejemplo, la esclavitud que se llevó a cabo, especialmente aquí en Estados Unidos con la comunidad afroamericana, se usaban textos bíblicos manipulados para defender la posición en cuanto a la esclavitud. Correcto, ¿no? Y de hecho tenemos lo que es la Biblia de esclavo. Que era ¿La Biblia de esclavo? La ¿Cómo Biblia así? Sí, no, tal vez no he visto una copia ahora, pero ni tampoco sabría, pero claro, me imagino que si tú lo puedes googlear te va a aparecer una que otra, pero era, porque, y esto es interesante y esto es importante que lo entendamos. Si hay una Biblia de esclavo, Johnny, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir que la Biblia como tal trae liberación. Y si yo tengo que adaptar la Biblia para que tú como esclavos no seas liberado, quiere decir que la Biblia originalmente te lleva a una liberación. Ok, entonces tú me estás diciendo que esa Biblia de esclavo fue una manipulación, una edición. Adaptación, correcto, de la Biblia Ok. para que estas personas que estaban siendo oprimidos, no solamente las personas de color, sino que también estamos hablando cuando esta colonización, como era en base a la Biblia y religión que se llevaba esta opresión, pues entonces la persona también quieren conocer. Y la Biblia por eso vemos personas en la antigüedad que hablan como en la Reina Valera, que cuando escriben, cuando leemos, por ejemplo, libros de personas, C.S. Lewis, tenemos Elena de White, personas de este tiempo que cuando escribe es muy parecido a lo que es la Biblia. Las personas buscaban conocer de la Biblia, porque conocer de la Biblia también daba esta autoridad, este sentido de estatus que muchas personas querían. Y eso es una noción que se lleva a través del tiempo. Entonces yo voy a hacer una edición de la Biblia para que tú como esclavo no encuentres que la Biblia te va a llevar a liberación. De hecho, estuve buscando aquí y presenta que la Biblia originalmente se llamaba Select Part of the Holy Bible for the use of the Negro slaves in the British West Indies Island. Era como una versión de la King James, pero muy recortada, que es lo que explica. Pero entonces, Eric, ¿por qué fue tan importante la Biblia? ¿Por qué es tan importante a través de la historia? La Biblia es un libro que no solamente, Johnny, es importante para nuestro crecimiento espiritual y transformación a través del Espíritu Santo, ¿no? Sino, o como le podríamos llamar, como le llama una película que tenemos nosotros, se llama The Record Keeper. Es un texto que contiene estos récords de lo maravilloso que es Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia está transcurriendo durante el tiempo. La Biblia está siendo protegida por Dios, pero también fue inspirada y por lo tal también manipulada. Cuando tú dices que fue como protegida por Dios, ¿a qué tú te refieres con eso? Me refiero a que pasa por ha pasado por tantos reinos, ha pasado por tantos imperios, ha pasado por tantas manos y ha sido tan, digamos, utilizada en ciertos aspectos y manipulada también, pero el Señor ha mantenido, y tenemos también la quema de Biblia histórica y todo esto, pero el Señor ha protegido su palabra. El Señor ha mantenido su trabajo. Y tenemos ¿protegido de qué? Porque si te dice protegido, pero hubo una quemación, ¿protegiendo qué de la palabra? Él está protegiendo la palabra, no, protegiendo el mensaje, protegiendo... El mensaje, ok. Protegiendo la Biblia, protegiendo la Biblia como tal. Pero la Biblia pasa por muchos reinos, por muchas manos.
Y es, de hecho, las personas, como mencionamos anteriormente, que tienen la oportunidad de saber, porque no solamente es conseguir una Biblia, sino también estar en la posición de leerla. De hecho, hay muchas personas que hacen la pregunta, ¿y por qué la Biblia no pudo haber sido manipulada? ¿Por qué la Biblia no pudo haber sido cambiada? ¿Me entiendes? Preguntas válidas. No es que no. Pero hay algo importante, Johnny. ¿Por qué yo manipularía un libro que tú no entiendes si yo al final soy el intérprete de ese libro? ¿A qué me voy con eso? No todo el mundo tenía la capacidad o la bendición que hoy en día tenemos de leer. Por eso cuando vemos esas imágenes de esas iglesias y esos templos que tienen un montón de cristales y que usted ve a una persona normalmente con la ceñita así y un libro en la mano dice San Pedro y no sé qué otra cosa, es porque las personas así era como podía entender la Biblia, a través de imágenes. ¿Por qué? Porque no sabía leer. Entonces no hay necesidad de que venga, por ejemplo, una autoridad de la Biblia o que venga uno de estos personajes de la Edad Oscura, que son estos principales, estos obispos o como usted le quiera llamar, estos líderes religiosos, y la manipulen para cambiarla. Porque al final, Johnny, si tú no sabes leer, yo solamente tengo que contarte lo que yo quiero, porque yo sí sé y tú lo sabes. Exacto. No hay necesidad de que yo manipule la escritura. Yo puedo manipular la interpretación. Correcto, pero yo no tengo que cambiarla. Como por ejemplo en la Edad Oscura, la que se llamó cuando el poder papal hizo sus cruzadas y todo esto, es de saber históricamente que los sacerdotes leían la Biblia a espaldas del pueblo. Es decir, en el culto ellos se ponían de espaldas, leían la Biblia y lo leían en un idioma que no era el del pueblo. Seguían leyendo la Biblia como tal, pero luego ellos daban la interpretación que ellos quisieran, la manipulación que ellos quisieran a lo que habían leído, porque el pueblo a ese momento era muy analfabeto. Una de las cosas que ayudó, una de las personas que ayudó mucho en eso fue Wycliffe. Trayendo la Biblia al idioma que ellos lo pudieran entender, ¿no? La traducción, correcto. Entonces tenemos la Biblia como un símbolo de poder en la historia. Tenemos la Biblia como una forma de influenciar. Y la Biblia realmente me deja saber que trae transformación y liberación. Y por eso yo tengo que cambiarla para que no todo el mundo tenga la oportunidad de saber lo que está pasando o de utilizarla para que sirva. Si yo la utilizo para oprimirte y tú la lees, tú te vas a dar cuenta que yo la estoy mal utilizando. Y ahora yo no quiero que tú sepas eso, así que yo la edito, ¿verdad? Pero hay varias cosas también que ayudan a la Biblia. Entonces, es una autoridad, pero ¿por qué? ¿Verdad? Pero antes de llegar ahí, yo quiero hacerte la pregunta. Ya que sabemos la importancia de la Biblia, era un símbolo de poder, podía influenciar, con la Biblia se puede influenciar mucho a las personas. Ok. Es una Biblia que sus escritores a través del tiempo, aunque pasaron por muchos reinos, como tú dijiste, aunque pasaron muchos años entre un escritor a otro, sigue en concordancia uno con el otro, ¿no? En un mundo donde no había tanta comunicación. Bien, todo esto me da la importancia a la Biblia, pero ¿qué diferencia la Biblia de otros libros? Como te decía al principio, ¿por qué la Biblia sí lo tenemos como algo válido, como algo verídico, como algo sagrado, y Don Quijote no, por ejemplo? ¿Qué diferencia la Biblia de otros libros? Claro, vamos a hacerlo con tres o cuatro pasos. Tengo unas cuantas notitas acá que me gustaría mencionar, pero vamos a empezar con la transmisión y los manuscritos de la Biblia. En español, ¿qué sería eso? Eso sería, lo que queremos mencionar es que la Biblia, el Nuevo Testamento solamente, tiene más de 25,000 copias o manuscritos que tratan, ¿no?, de interpretar esto en diferentes idiomas, griego, latín, otras lenguas. O sea, estamos hablando de que podemos colocar uno por encima del otro y pasamos el techo. ¿Me entiendes? Hay una importancia que la gente ve desde el inicio con lo que es la Biblia. Cuando tú dices más de 25,000 copias, ¿tú estás hablando de copias actuales? No. Estoy hablando de copias del original. Que se ha pasado del tiempo y que han buscado, aunque nosotros estamos lejos de la más cercana del original, cada copia y cada descubrimiento nos ayuda a acercarnos más. O sea que
O tal vez uno pensará, no, pero entonces eso quiere decir que estamos lejos. No, estos descubrimientos, estas copias, estos manuscritos, en vez de alejarnos, nos acercan más. Y yo creo que es una forma también de cada vez más ejercer esta bendición de lo que es la fe, Johnny. Porque podemos ver cómo el Señor conserva su palabra, no solamente de la destrucción, sino también para el entendimiento de nosotros, que nosotros también podamos ir descubriendo poco a poco más acerca de estas cosas. Pero ¿qué otra cosa, Johnny, también nos ayuda? Bueno, hay hallazgos que ayudan a comprobar lo que la Biblia contiene, lo hace diferente. Tenemos los rollos del Mar Muerto, lo que se le llama los Dead Sea Scrolls, ¿verdad? Estos que fueron escritos por un grupo específico y son descubiertos y entonces confirman un montón de cosas que están ya en la Biblia escritas. ¿Qué eran los rollos del Mar Muerto? ¿Qué había ahí? Hay un grupo de personas, los esenios, entiendo que sería la palabra en el español, que ellos eran un grupo... Disculpen, mi gente, lo que pasa es que Eric es americano. Entonces... No, para nada. Mentira, es que tomamos las clases en inglés. Entonces es complicado. Y aparte tú estás agarrando hebreo y con el griego también está todo cruzado ahí. Tengo que hacer la traducción rápida porque esa terminología me la enseñan a mí así. No lo puedo decir a ellos como lo enseñan en español. Pero el tema es, Johnny, que hay un grupo, nosotros conocemos estos diferentes grupos, están los fariseos, están los zebedeos, están los esenios, así sucesivamente. Y estas personas, pues, se entiende como que son apartados, pero ellos escriben unos rollos que ayudan a confirmar la comprensión de libros de la Biblia. Entonces, estos rollos son descubiertos y son una de las... Hoy en día se le conoce como el Qumran también. Son uno de los apoyos más fuertes que tenemos también, o sea, de los descubrimientos más fuertes que tenemos, pero también tenemos descubrimientos arqueológicos, Johnny. ¿Y qué son estas cosas? Estos son entonces ahora temas históricos que nos ayudan a entender mejor y nos dan y nos validan y confirman y soportan también. Sirven como soporte para la Biblia. Y es, por ejemplo, descubrimientos como sitios como Jericó, las ruinas de Jericó, Jerusalén, Babilonia, ¿entiendes? Babilonia, Nínive, esos son lugares que ayudan un montón a que nosotros, una vez lo leemos en la Biblia, no estamos leyendo una historieta o un libro aparte, sino que estamos realmente leyendo algo que registra lugares reales, personas reales, en tiempos reales. ¿Me entiendes? Ok. Otra cosa más es que nosotros tuve la oportunidad en algún momento de ir al Museo de la Biblia. Aquí hay varios descubrimientos que yo pude ver frente a frente mencionados en la Biblia, como es el rollo de Ciro, el cilindro de Ciro. Importantísimo. El código de Hammurabi también se encuentran allí. ¿Qué más? Tenemos Estela de Teldán, que es una piedra grande que habla acerca del reino de David, que ayuda. Ese es en arameo, si no estoy equivocado, que son descubrimientos reales que ayudan a aquellas personas que pueden ser un poquito escépticos a confiar en la veracidad de la palabra de Dios. Es decir, que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Babilonia y las descripciones que da la Biblia de cómo era Babilonia en la que vivía Daniel, nosotros estamos llamados a creerlo por fe, bien, pero si queremos comprobarlo con la historia, con la arqueología, se han encontrado, por ejemplo, escrituras de los caldeos, que eran los que vivían en Babilonia, que hablaban de Nabucodonosor y de su papá Nabopolassar, de la muerte, de cuando Daniel, por ejemplo, llega a Babilonia, habla de ese recogido que tuvo que hacer Nabucodonosor para llegar allí a Babilonia, cuando hizo la conquista de Jerusalén. Todas estas cosas de cuales la Biblia hace referencia. Entonces tenemos en la historia cómo comprobarlo de que ciertamente pasaron, que no fue una invención. Correcto, hay descubrimientos que soportan esta historia. Algo importante es que tú mencionaste el tema de Daniel. La Biblia tiene estas informaciones
Y tú mencionaste el tema de la fe. Muchas veces uno piensa que creerlo por fe es como creerlo a ciegas. No, de hecho, el propósito de este episodio es que nosotros entendamos, Johnny, que podamos mostrar que la Biblia, que la fe bíblica no es ciega, sino que es razonable, de que es real. Porque uno muchas veces, y nos culpo a todos los teólogos, somos culpables de cuando a veces que decimos, no, que hay que dar un salto de fe. Y es que es como que si fuese a ciega, y es que no hay suficiente evidencia de parte de Dios para que el salto de fe sea el correcto. De hecho, el salto de fe es el salto más claro que tenemos. Ahora, ¿Por qué? Porque tenemos la evidencia de que Dios es fiel, ¿no? Obviamente contextualizando en cuanto a la palabra de Dios. Correcto, a como lo entendemos. O sea, dime si yo me equivoco en la interpretación de lo que tú acabas de decir. Cuando tú hablas de que esa fe que no es ciega, te estás refiriendo al contexto de creer en la palabra de Dios como verdadera. No es una experiencia de fe que pueda tener una persona, porque por allí puede saltar alguien diciendo, no, porque la fe es la convicción de lo que, la certeza, la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera, ¿no? Entonces tú podría parecer en contradicción, pero estamos hablando del contexto en creer la Biblia como verdadera. Allí hay razones, hay pruebas que me ayudan a confirmar que la Biblia realmente es relevante, es importante y que realmente ha sido guiada y conservada a través de los años, reinos de toda la historia, ¿no? En ese contexto es que tú hablas de la fe que no es una fe ciega, o tú hablas de que la fe no es ciega en todo el contexto de la palabra. No, yo me refiero a que la fe, estamos hablando en este contexto, ¿verdad? Sí, pero realmente también me refiero a que la fe no es ciega. En todos los otros contextos tampoco. La fe es, aunque se presenta como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la misma descripción y el fundamento de la palabra griega de fe, que sería pistis, es confianza. Confianza, creer, fe. Y confianza, tú no confías en alguien a ciegas. Tú confías en alguien porque has experimentado con esa persona y por lo cual tal vez tú no sepas lo que va a pasar, pero tú a eso me refiero. Exacto, que yo sé que por eso es que, y así que lo entendemos, y estoy de acuerdo con eso. Tú tal vez no tienes la certeza de lo que va a pasar, pero tú sabes que quien te guía es digno de confianza, es digno de tenerle fe. ¿Me entiendes? Así que no sería ciega. Y la palabra de Dios, pues entonces porque le conocemos a Él, pero también para aquellos que tal vez no le conozcan o no le tengan esa confianza, pues sepan que la palabra de Dios es verídica, no solamente desde el punto de vista cristiano, sino también histórico. Ok, cuando ahora ya te entendí. Es decir, que cuando decimos que la fe no es ciega, estamos diciendo que la fe que el Señor nos da y pide de nosotros no es una fe sin razones para creer. O sea, cuando decimos que la fe no es ciega, no significa que usted va a ver que va a saber todo que va a pasar en su vida en el futuro, sino que ya usted tiene una experiencia con Dios que le ha mostrado que Él ha cumplido, que Él ha resuelto, que Él ha estado allí, que Él cumple su palabra. Y eso es suficiente razón para que usted, aunque no sepa lo que vaya a pasar, aunque esté ciego al futuro, usted ya tiene una experiencia con Dios que le puede guiar a ir en cierto sentido a ciegas, pero con ya un background, ya tiene la suficiente experiencia con Dios para confiar de que Él también va a cumplir. Correcto. Es así. Tú mencionaste algo clave al principio. Déjame entonces pasar, Johnny, a otro punto que me gustaría aclarar, y es el tema de la coherencia interna del mensaje bíblico. Estamos hablando que la Biblia, como mencionamos, fue escrita en 3 idiomas, ¿verdad? Fue escrita por 40 autores en un plazo de 1500 años. Y la Biblia, escrita también dentro de 3 continentes, Johnny, pero mantiene una sola línea narrativa. O sea, una temática que se desarrolla durante 1500 años y 40 autores. Esto es humanamente imposible. Esto definitivamente demanda de una intervención divina. Y
ahorita estábamos hablando, cuando hablamos y pusimos diferentes ejemplos, ya estoy hablando fuera cuando estamos hablando nosotros fuera de la transmisión. Y uno de los ejemplos que me gustaría traer a colación, Johnny, es el tema de que hay miles de años, incluso entre de un autor a otro. Ok, explícanos bien esa parte, porque yo he escuchado mucho y yo, por lo que ya hemos comentado de tomar clase, ya yo entiendo, pero hay muchas personas que a lo mejor no están escuchando y dicen, sí, hemos escuchado la parte de que estos autores concuerdan que sí, pero desglosa un poquito esa idea. ¿Cómo es que eso es, cómo es y por qué es importante? Imagínate, Johnny, y me gusta usar voy a utilizar el ejemplo de Daniel. Daniel, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Escrito el libro de Daniel por el profeta Daniel y el libro de Apocalipsis, pues, por el apóstol Juan, ¿verdad? Uh-huh. El libro de Daniel escrito en el lapso de tiempo aproximadamente del 605 al 530 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 605 años antes de Cristo, 6 siglos. Y Daniel escribe de estos reinos que van a suceder, que van a pasar y que van a ser reales en términos proféticos antes de que ellos mismos llegaran. Y luego entonces llegan los reinos en el mismo orden que he descrito a través de las visiones que Dios le da. Pero entonces tenemos a Juan. Espérate, antes de pasar a Juan, que un dato importante con eso es que, por ejemplo, mucha gente que puede leer las escrituras en Daniel, puede ver que el Señor le dice, guarda el libro y sella las palabras. Y podría pensar, qué conveniente, después que pasaron los reinos, entonces ahí sacó toda la historia. No, pero nosotros vemos que desde los primeros capítulos él le dice a Nabucodonosor, tu reino va a pasar. Y Daniel ya en el capítulo 7, por ahí 8, ya ve uno de esos cambios que es cuando entran los medos y los persas. Entonces, eso es algo que podemos ver en la veracidad del libro de Daniel, que él profetizó algo de que iba a venir un reino después de ello y las especificaciones de ese reino, y él lo vivió, el transcurso de ese reino, del reino de Babilonia al reino de los medos y los persas. Y entonces llegamos con Apocalipsis, ¿cuántos años después? Más de 400 y pico de años después. Correcto, estamos hablando que son 6 siglos de Cristo a Daniel, de Jesús a Daniel, pero entonces Apocalipsis es escrito para ser conservadores en el 95, 96 después de Cristo. Estamos hablando de todos esos años de diferencia. Y Johnny, Apocalipsis está definiendo terminologías y profecías de Daniel. Uh-huh. ¿Me entiendes? Hay una narrativa, hay una coherencia temática. Yo solamente estoy utilizando a ellos dos, pero estamos hablando que durante 1500 años esta narrativa, esta temática se mantiene en la palabra de Dios con más de 40 autores en diferentes sociedades e influencias. O sea, estamos hablando de algo realmente imposible. Incluso sería, no sé si imposible, pero totalmente complicado juntar a 40 personas ahora mismo en ponerle a escribir y que sigan la misma idea sin contradecirse uno con otro. ¿Me entienden? No hay contradicción en la palabra de Dios. Ahora, permíteme aclarar algo que yo sé que tú sabes en cuanto a ese respecto. Cuando tú dices que no se contradice el uno con el otro, aún incluyendo tantos años de diferencia entre uno y el otro, por ejemplo, ese ejemplo que diste de 400 y pico de años, mucho más de 400 años, no significa que en los libros no hayan errores. Correcto. Estamos hablando, por ejemplo, hay dos términos que se usan en teología que tú lo conoces, que es la inherencia y la infalibilidad. La inherencia, que quiere decir que el texto no contiene error, que no es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Y la infalibilidad es que aunque puede tener algún error, ese error no se contradice en cuanto a la conducta moral y de vida que dictan todos los autores. ¿Me explico? Correcto. Puede haber, por ejemplo, tuvimos un ejemplo en clases de las tentaciones de Jesús, el orden que fueron las tentaciones de Jesús, ¿no? Mateo la presenta en un orden y Lucas la presenta en otro orden. Aunque eso se pudiera tener alguna explicación, aunque no están
perfectamente sincronizado en el mismo orden la tentación de Jesús en Mateo como aparece en Lucas. Sin embargo, eso no afecta la idea central del libro. Y me imagino que a eso es que tú te refieres, que a través de tantos años, aunque pueda cometer algún error de algún... por ejemplo, en Hechos, cuando habla de las personas que entraron a Egipto con Jacob, dice un número, ¿no? Y en Génesis dice otro número de las verdaderas personas que entraron con Jacob a Egipto. Hay un error allí como de 2 o 3. Creo que en uno es 70 y en el otro es 73. Hay un error entre Génesis y Hechos. Está ese error, pero eso no impacta en ningún sentido la creencia general. Y me imagino que a eso te refieres, ¿no? Correcto. Que sigue la línea. Yo me refiero a que hay una línea que se va desarrollando, una línea temática coherente. ¿Me entiendes? Hay una línea coherente. Claro, y hay un montón de errores también cuando nos vamos a manuscritos. Pues nosotros, hay diferentes posiciones. Hay una posición porque no es solamente que están las diferentes divisiones, sino que hay 2 posiciones, personas que entienden en la Biblia como inherente y otros que como infalible. Nosotros somos creyentes de la infabilidad de la Biblia. Correcto. Entonces, entendemos incluso cuando vamos a los manuscritos, y eso ya vamos a tratarlo, porque la idea incluso de este episodio, para dejarlo claro, es poder introducir a las personas a una mejor confianza o una mayor confianza en la palabra de Dios en los escritos, porque queremos desarrollar episodios para que podamos entender mejor a lo que esto habla. ¿A qué me voy? Que en el próximo episodio, ¿qué queremos tratar, Johnny? Queremos tratar los libros apócrifos. Los libros apócrifos, así es. Cómo se determina la selección del canon bíblico y por qué entonces hay libros que son rechazados o libros que no son aceptados, ¿verdad? Tenemos lo que son los libros canónicos y los deuterocanónicos. El próximo episodio vamos a hablar de ellos. También queremos hablar de por qué tenemos tantas versiones de la Biblia. ¿A qué se refiere que sean tantas versiones? ¿Por qué no estamos en un consenso con 1, 2, tal vez? Que todas estas cosas son importantes, son preguntas válidas que una persona necesita saber para tener una mejor confianza y son herramientas que deberíamos tener para fundamentar y luego entonces cuando entremos a la Biblia ir con confianza, con fe. ¿Entiendes? Con fe. Porque hemos experimentado este conocimiento previo para basar un fundamento clave. Entonces, esto es para los próximos episodios. Nosotros no vamos a hablar nada de eso ahora. Todo eso es para que ustedes vuelvan pronto para el próximo episodio que va a ser llevado a cabo. Queríamos darle como una introducción de la Biblia y su relevancia histórica, por qué es importante, por qué se considera un libro sagrado. Lo increíble de la Biblia, como lo que tú puedes mencionar, cómo podemos confirmar las cosas que la Biblia dice con la historia, ¿no? No simplemente con la misma Biblia, sino la historia puede confirmarlo. Antes de entrarnos a fondo, correcto, a lo que es un libro que elijamos y hablar a fondo acerca de eso, queremos compartir con ustedes la importancia de conocer a través, valga la redundancia, del conocimiento. No, me gustaría usar la palabra no sobre espiritualizar las cosas, ¿no? Aunque el Señor, hay muchísimas pruebas claves en la Biblia que solamente con la Biblia tú lo puedes creer. Por ejemplo, en mi caso, si yo te digo, para yo creer en la Biblia, yo no necesito confirmar que existieron todas esas cosas. En mi vida personal, yo he experimentado a Dios y a través de su palabra muchas cosas en mí han cambiado y sé que seguirán cambiando otras cosas para bien, que me hacen un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor ciudadano. Sin embargo, si yo quiero, o si hay alguna persona allí que quiere y me surge la idea de que ven acá, yo quiero saber si esto es verdad, yo tengo también recursos para comprobar de que eso sí pasó. Correcto. De hecho, es necesario no solamente para probarle a otra gente, a otra persona, sino para nosotros poder saber que lo que creemos es real. Es real. Porque cuando llegue el momento de que se nos rete a comprobarlo, queremos estar en posición no de no pasar vergüenza, sino de estar confiados en que lo que sabemos es verdad, que es verídico. Y de hecho, estas cosas son importantes que las sepamos nosotros porque, Johnny, son hechos históricos. Es claro y es histórico y es aceptado que Cristo, hubo una persona llamada Jesús que vivió.
que murió, que fue un gran líder, que hizo un montón de obras, que era bastante conocido, ¿me entiendes? Es real, es aceptado. De hecho, es lo único que nos hace diferente. Somos cristianos por Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, este tipo de cosas no solamente queremos escucharla porque alguien lo dice, sino que somos cristianos, entonces nosotros debemos ser lo que nosotros debemos ser lo que mejor manejen. Así o lo que es. intentemos mejor manejar ese tipo de información. ¿Por qué? Porque es lo que profesamos ser. Ya para ir culminando prontamente, quisiera mencionar la influencia de la Biblia también en la historia. O sea, la Biblia ha influenciado en educación, Johnny, en las leyes también. Es muy obvio. Lo hemos visto en un montón de situaciones, en la música, en arte también, porque la Biblia está compuesta por estas personas que escribieron en contextos diferentes. También la Biblia es el primer libro impreso en el siglo XV. El primer libro impreso también es la palabra de Dios. O sea, y luego entonces nos podemos hablar de las profecías, que ya la mencionamos, y la experiencia personal, que es ya lo que tú mencionaste. Tú has experimentado lo que la Biblia dice. O sea, tú no necesitas confirmarlo porque ya tú lo has experimentado. ¿Me entiendes? Y eso es clave también. O sea, eso es clave para que uno pueda aprender a realmente creer lo que uno profesa ser. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, familia, yo espero que esto haya sido de mucha bendición para su vida, que hayan aprendido al menos algo nuevo. Si tienen alguna pregunta acerca de este tema, lo pueden dejar en los comentarios, pueden escribirnos a nuestras redes sociales como Jay Santos Podcast o a mi red social personal como Johnny S. Baez. Johnny S. Baez. ¿Tu red cómo es, Eric? Bueno, yo no uso mucho tema de redes, pero sí sería Instagram, que es la que mejor uso, lo que más uso, si la uso. Sería Eric D. Pérez. Eric D. Pérez creo que es el usuario. Y eso sería todo, digo yo. Si hay alguna pregunta que les quedó en cuanto a este tema, nosotros vamos a dedicar un video completo simplemente respondiendo las preguntas de ustedes que tengan en cuanto a este tema, en cuanto a la relevancia de la Biblia, de cómo llegamos a tenerla y todo esto. Recuerden que el siguiente video vamos a estar hablando de los libros apócrifos, por qué quedaron fuera del canon bíblico, cuál es su importancia, algunas cosas que dicen, cómo nos ayudan. Porque hay mucha gente que lo han, vamos a decir, lo han demonizado. Eso, lo han demonizado los libros. Hay personas que inmediatamente le mencionan uno de esos libros y se asustan. Sí, libros sí. reales, libros que tienen una importancia, no son parte del canon, pero no dejan de ser reales. Y de tener alguna importancia, ¿no? Claro, claro. Porque igual nosotros leemos otros libros que no son la Biblia, que son importantes para nosotros también, ¿no? Imagínate, ¿no? Imagínate, hay uno de los libros apócrifos que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se hace referencia a ese libro. ¿Sabes lo que es Sí, eso? sí, Eso es sí, importante sí. saberlo. ¿Por qué se le hace por qué se le hace un quote a un libro que no es parte y que de hecho no solamente no es parte, sino que fue rechazado? ¿Me entiendes? Eso es importante saber uno de esos libros apócrifos. Que tenemos diferentes libros apócrifos. La gente normalmente entiende el libro de los libros que contiene la Biblia católica, pero hay más, hay más. Y de estas cosas que vamos a estar hablando en el siguiente video, así que no se lo pierdan, ya sea por YouTube, por Spotify, por Apple Podcast, perdón. Antes de que tenga las últimas palabras, a mí me gustaría hacer una recomendación. Si usted quiere saber un poquito más acerca de el contexto, el trasfondo, la historia, la cultura de algunos libros de la Biblia en sí. En cuanto al Nuevo Testamento, yo recomiendo From Pentecost to Patmos, de Pentecostés a Patmos. Este libro cubre desde Hechos hasta Apocalipsis. A mí me ha ayudado mucho. Habla de cómo se vivía históricamente allí en la Biblia, desde Hechos hasta... Va libro por libro, capítulo por capítulo después. Te da el contexto y todo. Así que si usted quiere saber un poquito más, porque algo que tú llevas 4 años estudiando, yo llevo 3 años estudiando esto y hay teólogos que todavía están estudiando esto 10 años, ¿no? No se puede plasmar en 44 minutos que llevamos de video. Sin embargo, estos libros yo los recomiendo. El otro libro que les recomiendo es The Bible Background Commentary.
el comentario del background bíblico, este sí cubre los evangelios completos, cubre desde Mateo hasta Apocalipsis. Y ahí lo que usted va a encontrar al igual mucho contexto, independientemente de cuál sea su religión, que se nos olvidó tocar ese punto, ¿no? Independientemente de cuál sea su religión, todos concordamos, la historia concuerdan los historiadores, los escritos más antiguos de los primeros cristianos, y de los historiadores cristianos y no cristianos, todos concuerdan en cómo era la política, cómo era la cultura de ese tiempo, que nos ayudan a tener una mayor comprensión de la Biblia. Correcto. A mí me gustaría finalizar mencionando 3 frases, incluso las tengo aquí, que son importantes, que es la idea de este episodio. Es primero saber que la Biblia no fue escrita para informar, sino para transformar. Poderoso. Y esa es la esencia de la Biblia. Para transformar a las personas a través de estas experiencias que han sido guardadas en récord, para que nosotros podamos conocer las maravillosas obras que aquel Dios hizo por ellos, que es el mismo de hoy. También que la fe, Johnny, no es contraria a la razón. La gente piensa que tener fe es como ser como loco. No. La fe no es contraria a la razón, sino que es trasciende con evidencia. Esto es en base a evidencias reales que estamos hablando y que queremos desarrollar estos episodios. Y por último, Johnny, la historia confirma lo que la fe ya sabía. O sea, estos descubrimientos que nosotros estamos mencionando, Johnny, no es para que nosotros empecemos a creer por ellos. No. Ya nosotros teníamos fe en que Dios y estas cosas eran real, pero estas cosas confirman. Dice, la historia confirma lo que la fe ya sabía. La Biblia no es un mito, es un mensaje eterno. Y yo digo amén por eso, porque realmente esto es un mensaje, esto es una temática que nos quiere llevar al punto final de esta gran controversia, que es a tener una vida eterna con Cristo Jesús, ¿verdad? Tener esta oportunidad por la cual Él vino y murió por nosotros, para que tengamos vida eterna. Entonces, finalmente yo quiero agradecer a Johnny, agradecer a cada uno de ustedes por estar ahí. Le invitamos a volver nuevamente para el próximo episodio, que va a ser prontamente grabado. Esto fue solamente una prueba para que usted sepa lo que viene. Aprovechamos el momento para ayudarle a tener mejor confianza con algunos que otros datos acerca de la Biblia y cómo está trascendido, pero sobre todo no falte a los siguientes, porque vamos a empezar a hablar acerca de esas cosas. Si usted tiene alguna pregunta, como yo le mencionó, o le gustaría que algo sea tratado, póngalo por ahí, que nosotros vamos a hacer todo lo posible para, dentro de nuestro conocimiento y la ayuda de Dios, pues poder estar en posición de ayudarle también. Así es, familia. Muchas gracias por estar con nosotros hasta ahora, el final de este capítulo. Recuerden que estamos abriendo el camino, todo esto para llegar a estudiar la Biblia más profundamente y comprenderla mejor. Así que muchas gracias. Recuerda suscribirte a este canal de YouTube si todavía no lo has hecho. Activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Gracias por tu apoyo. Compártelo con tu familia. Compártelo en tus estados, donde tú quieras. Pero comparte este mensaje porque hay alguien que necesita saberlo. Yo creo que así como las cosas se están empeorando en el mundo, así también hay muchas personas en las cuales se ha despertado un amor por aprender más de la palabra de Dios. Así que nosotros no esperamos impactar a miles, pero que a quienes podamos llegar sean impactados por la palabra de Dios. Así que esto fue Jay Santos Podcast. Mi nombre es Johnny Santos. Así que Dios te bendiga. Muchas gracias por darle clic a este video. Bendiciones.